Buenos días. Vamos a comenzar la conferencia de hoy y me corresponde a mí presentar brevemente, porque son varios folios de currículum, del doctor Tomás Fernández Jaén, unas líneas muy sencillas para que pues entendáis ante qué ponente estamos hoy, y vaya por delante la gratitud a él y a su señora, su mujer Ascensión, que han venido desde Madrid para compartir esta mañana con nosotros. El doctor Tomás Fernández Jaén nace en Sevilla, está casado y es padre de 2 hijos, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, grado de doctor en Medicina sobresaliente cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, especialista vía MIR en Medicina de la Educación Física y el Deporte, máster en Traumatología del Deporte por la Universidad Católica de Murcia, máster en Biomecánica del Aparato Locomotor, experto universitario en rodilla por la Universidad Complutense. Toda su actividad y formación profesional, o buena parte de ella, la ha realizado junto al profesor Pedro Guillem desde el año 1989 en el ámbito de cirugía ortopédica y traumatología del deporte. Es muchas cosas, ¿vale? Pero una pequeña síntesis: profesor y subdirector de la Escuela Española de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica de Murcia, profesor invitado en distintas universidades, ha participado en multitud de tribunales de tesis doctoral, actualmente sigue dirigiendo tesis, y secretario de la Comisión Médica de la Liga Fútbol Profesional desde 2007 a la actualidad, consultor para federaciones olímpicas, paralímpicas y Real Federación Española de Fútbol, y médico de distintas competiciones internacionales, campeonatos del mundo, Juegos del Mediterráneo, secretario de la Comisión Antidopaje de la Agencia Española para la Protección de Salud en el Deporte y de la Comisión Interministerial de la Salud del Deporte. Actualmente es responsable de docencia e investigación, jefe del Servicio de Medicina y Traumatología del Deporte de la Clínica Centro en Madrid, de la que formó parte del equipo fundador y fue subdirector médico durante 16 años. Tiene numerosísimas publicaciones, 200 participaciones en congresos, múltiples investigaciones, y entre los reconocimientos más importantes que él tiene está la beca Mafre de investigación para el estudio de cirugía láser en deportistas, poseedor de patentes europeas, Premio Nacional de Investigación por la Universidad Católica de Murcia y por la Universidad de Oviedo, medalla al mérito deportivo por la Real Federación de Judo y Disciplinas Asociadas, Cruz de Plata de la Orden al Mérito de la Guardia Civil, Premio CERMI de Acción Cultural y Deportiva Inclusivas. En la actualidad, su actividad profesional docente e investigadora se desarrolla en el marco de la medicina y traumatología del deporte. Y dos datitos que nos introducen ya en lo que es la conferencia de hoy, porque él es jefe médico de la Delegación Española para los Juegos Paralímpicos, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Y junto a esto, pues recientemente se ha publicado un libro, Corazón de Campeón, de Roberto Riccardi, donde el doctor Tomás Fernández Jaén pues es coautor de este libro, publicado recientemente, hace unos meses, el año pasado. En fin, yo creo que esto es una síntesis del perfil humano y profesional del doctor Tomás Fernández Jaén, al que le cedo la palabra para hablarnos de medicina y deporte paralímpico, una forma de humanismo. Muchas gracias. Bien, buenos días. Lo primero es agradecer a la Universidad Católica la invitación para dar esta charla, así como a rectorado y al decanato de la universidad, y para hablar de un mundo que me apasiona, que es el deporte paralímpico, una forma de humanismo junto a la medicina. Yo puedo contar muchas cosas, pero no he venido a contaros muchas cosas, así que quedaos tranquilos que no va a ser un rollo. Lo que sí he venido
he hablado de algo que no está en la nube, que no es una cosa esotérica. Os he venido a hablaros de la vida, de vuestra vida, de las mentiras, del entorno social, del engaño. Y os vengo a hablar de esto. En esa foto, es una foto muy útil porque se conjunta el ser humano, se conjunta la medicina, gracias a la medicina salvó la vida y gracias al deporte volvió a la visibilidad. Entonces, lo primero que decía Sócrates es: reconoce tu propia ignorancia para empezar a aprender. El que no reconoce su ignorancia no aprende porque ya lo sabe. Entonces, lo primero que somos ignorantes. Todos nosotros somos ignorantes. Por tanto, tenemos que aprender. Pero vosotros tenéis una gran ventaja, que tenéis coraje, que tenéis valentía, que sois honestos y que vuestro corazón está limpio por aprender. Y eso es una gran ventaja. Por eso lo primero es reconocer que estáis en un mundo que tenéis que encontrar. Y lo primero que os voy a enseñar es que tenéis que aprender lo que es la voluntad. Y la voluntad, si el vídeo sale, que no salió antes, es esto lo que vivimos. He has been, he has run, and he shows us all up, ladies and gentlemen. He shows us what is possible when you get together and you've got heart, and you've got soul, and you've got determination, and you're going to make it to the finish line, Billy Matthews. You are going to make it to the finish line. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only, the inspirational Billy Matthews. We can do this, Billy. We will overcome. Billy Matthews is going to make it all the way down to the finish line. Absolutely fantastic, ladies and gentlemen. Billy Matthews makes it to the finish line. Woo! Woo! Veis que se cae y se levanta y sigue aprendiendo. Por eso, si ahora salimos de aquí, nos vamos a la presentación. Por eso lo primero que tenemos que aprender cuando queremos, que no lo veo, como decía Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura de 1956, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, para que la palabra sea la misma cosa. Es decir, el concepto, y fundamentalmente vosotros que estéis en la universidad, es importante para poder construir. Porque hoy en día estamos viviendo esta situación. Estamos viviendo que se sustituye el grupo de amigos, la tertulia entre amigos, el charlar con los amigos, el mirarnos a los ojos con los amigos, por mirar un móvil, por estar constantemente con el móvil. Estamos viviendo en las consultas médicas que ya no te llamas José Ramón García, ya eres un cliente, eres un usuario, ya eres como en la pescadería, coge un número y entra en la consulta. Y la consulta ya no se establece una relación de comunicación, de confianza, de cariño, de empatía con el médico. Ya es, ¿qué te duele? La rodilla, resonancia magnética. Ya está, hemos acabado. Es una conversación a íntegro. Y encima ya sustituimos las personas por los animales. Que no estoy diciendo que no se tenga animales, estoy diciendo que no sustituyamos el cariño y el amor de las personas por unos animales. Es decir, cuando hay alguien que dice quiero más a mi perro que a mi hijo, algún problema hay. Y después estamos en una sociedad que no se admite el fracaso, que se tiene que evitar el fracaso. No hay forma de aprender a correr si no te caes. No hay forma de aprender a levantarte si no te caes. Nadie se levanta sin aprender. Todas esas circunstancias tenemos que aprender que el fracaso y el aprendizaje tiene que caerte. Tienes que controlar y gestionar, como se dice hoy en día, la frustración. Porque si no,
no aprenderemos. Y encima estamos llegando a una situación de ideología, donde el hombre, la persona, la mujer, no es un ser humano, es una persona al servicio de. Eso lo primero que lo dijeron fueron los nazis, los comunistas, una persona al servicio del Estado, cuando el eje fundamental de familia, del Estado, de la sociedad son las personas. Entonces caemos en una serie de palabras que están mal sonadas, que después se pierde el diálogo de las ideas, de un diálogo honesto, tranquilo, de ideas, con seriedad. Lo primero que hacemos ya ponemos etiquetas. Eres una feminazi, eres un facha, se acabó el diálogo. ¿Por qué? Porque ya cualquier argumento que deis, ya estáis etiquetados. Eso hace que se intente llegar a un pensamiento único. Y la libertad es mucho más que eso, porque la libertad no es solamente libertad de movimiento. La libertad no es solamente que tú vayas a un sitio, sino la libertad es saber por qué haces lo que quieres hacer, que es mucho más difícil. Y eso exige responsabilidad individual. Y en ese sentido de cosas, estamos acabando con la esperanza. Se nos suicidan del orden de, porque también pertenezco a temas de lucha contra el suicidio, se nos suicidan en España cerca de más de 4.000 personas al año. No se contabilizan ni aquellas personas que intentan suicidarse y no lo consiguen, ni los, digamos, se salen fuera de la definición del instituto. Y les voy a contar una anécdota que me la contó un señor, que decía que el diablo, y estamos en la Universidad Católica, el diablo se quería jubilar y había 3 diablillos que querían opositarse al diablo. Y entonces dijo, el que haga la faena más gorda o la pez más gorda al mundo, ese va a ser el nuevo diablo. Y dijo uno, quitar la lealtad. Dice, eso es una faena. No tener lealtad entre las personas es muy duro. Dice el segundo, quitar el amor. Dice, bueno, un mundo sin amor también es muy duro. Y llegó el tercer diablillo y dijo, quitar la esperanza. Eso es lo que nunca podéis perder. La esperanza de mejorar, la esperanza en un futuro mejor. Y os voy a contar, ya relacionando con el tema de discapacidad. En la época antigua, en la época de la prehistoria, se consideraba una persona útil mientras servía a la sociedad. En el momento que no era útil, se la abandonaba. Ese era el régimen de la tribu. Se aplicaba las leyes de la naturaleza. Después, en la época romana, el pater familia, el jefe de la familia, a un nacido le llegaba y lo chequeaba. Si no cumplía los requisitos, pasaban a la esclavitud o lo mataban. Pero ya después llegó el cristianismo y ya se empieza a cambiar las cosas. Ya se empieza a considerar que la persona como centro del universo, que la persona ya es un camino hacia Dios, que incluso en el judaísmo ya se ve que en las personas con discapacidad hay ángeles divinos, y ya incluso en el Islam se considera que una persona con discapacidad es una prueba que le somete Dios y los demás demuestran que son piadosos en ese sentido. Y eso sigue así hasta que llegamos al siglo XX. Y llegamos al siglo XX con este señor. Este señor es Luis Guttmann, es neurólogo, o era neurólogo, pues murió hace ya unos cuantos años. Este era judío. Como era judío, tuvo que emigrar a Inglaterra en el año 36, 1936. Como era un buen neurólogo, le nombraron jefe de un hospital que hay unos 20 kilómetros de Londres, que se llama Stoke Mandeville. Allí él empieza a tratar mutilados y personas con discapacidad de la Primera Guerra y después, posteriormente, de la Segunda Guerra.
Y él percibe que las personas con discapacidad mueren jóvenes abandonados socialmente, abandonados personalmente y por un alto riesgo de infecciones, de drogas, etc. Y él tiene la grandísima idea de aplicar el ejercicio y el deporte al tratamiento de las personas con discapacidad. Cuando empieza a generarlo, y eso lo relatamos en el libro, cuando empieza es con balones medicinales. Entonces empieza a darse cuenta que el deporte, la actividad física, empieza a recuperar mejor los pacientes con discapacidad. Este libro que le presento, el libro que ha comentado doña Mercedes, que es el libro de Corazón de Campeones, donde hay 3 partes. Una que trata de la vida de Guzmán, otra son entrevistas de gente nuestra, de paralímpicos, de deportistas paralímpicos, que eran personas absolutamente funcionales normales y que por un accidente, por droga, por algunas circunstancias se quedan parapléjicos o amputados, etc. Y después hay una parte de artículos de reflexión que escribí yo. Y aquí tienen la primera competición que se hace en Stockman Deville. Es una competición de tiro con arco en sillas de ruedas, que era lo más asequible en aquella época. De ahí se pasó a los juegos de Stockman Deville, que era juegos intrahospitalarios. Ya eso fue creciendo y se llegó a competir contra otras provincias, después contra otros países, y la primera vez que se realizan los Juegos Paralímpicos es en 1960, en Roma, con 400 deportistas, a lo que es actualmente que en París estuvimos de deportistas solo unos 4.400. Se llama Juegos Paralímpicos, no por parapléjicos, como todo el mundo piensa. Se llaman Juegos Paralímpicos porque son juegos paralelos a los olímpicos, Parallel Olympic Games. Por eso se llaman Juegos Paralímpicos. Y normalmente se celebran 2 semanas después del juego. Esta es la visita que hicimos en Stockman Deville, que fuimos el único equipo médico de un equipo nacional que lo visitó durante los Juegos de Londres. Este señor que está ahí conmigo es Jerry Fadel, que era el director. Y fijaros, cuando estuvimos visitando el hospital, cada X habitaciones había un coffee room, una habitación que tenían para ponerse desayuno, para lavarse la ropa y eso. Pero cuando vamos visitando la sala, un chico con 20 años que se había quedado parapléjico por una caída, no se le abrió el parapente, estaba haciendo parapente, no se abrió el parapente, cayó de 200 metros, 100 metros. Lo acababan de operar. Entonces, cuando pasábamos, le pidió el chico a Jerry Fadel, a este señor, que es el director del hospital, o era el director del hospital, que le pusieron un café. Y le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas operado? Dice, 3 días. Dice, 3 días, te levantas y te pones tú el café. Y se tuvo que levantar, sentarse en una silla de ruedas, irse al coffee room y ponerse el café. Eso a mí me impactó, porque eso ninguno de vosotros lo haríais. Si es vuestro hermano o un familiar, directamente le llevaríais el café, la magdalena y lo que hiciera falta. Y ese señor después le expliqué, digo, ¿cómo sois los ingleses? ¿Estáis locos? Dice, no. Dice, aquí la compasión no. La compasión es un sentimiento que puede ser perverso, porque te hunde en la propia miseria. Si vosotros a una persona que se cae le vais a ayudar antes que lo pida, le vais a ayudar antes que suceda algo, y estáis compadeciéndolo, estáis diciendo, pobrecito, qué desgraciado es, qué pena me da. Lo estáis hundiendo en su miseria. No le estáis ayudando como persona a salir, a que vuelva a recuperar su vida. Y eso es una cosa que lo aprendí allí. Por eso en los Juegos y en Paralímpicos, la compasión, no solemos tener compasión. Los que se caen en silla de ruedas se levantan en silla de ruedas. Y lo más importante que tenéis que saber
Y lo traigo aquí, porque hubo una época en la Segunda Guerra Mundial, pero fue anterior, fue en el año 1920, que se preconizaba, y fue la primera manifestación que hubo de gente con discapacidad en Nuremberg, y lo hicieron los nazis. Y los nazis presentaron a discapacitados, personas con discapacidad por Nuremberg, para demostrar que tenían una vida indigna de ser vivida. Y esa era la filosofía del nazismo. Y por eso terminaron matando a tanta gente como mataron. Porque cuando ya tú eres el que define qué es indigno y qué no es indigno, estáis bajando el listón. Y ellos preconizaban primero la vida indigna de ser vivida. Y mira cómo terminaron. Toda vida es digna de ser vivida. Tenga un brazo, tenga dos piernas o esté en una silla de ruedas. Entonces, en ese aspecto, luchad siempre por la cultura de la vida, no por la cultura de la muerte. Y ahí tenéis ejemplos en la historia. Tenéis a Beethoven, sordo, y fue Beethoven. Steve Hawking, que se quedó en silla de ruedas. Blas de Lezo, un militar invicto que salvó Cartagena de India. Y ahí tenéis a Pampa. Pampa es un chico con parálisis cerebral, tiene trastornos auditivos y visuales, y este chico estaba encerrado en su casa, estaba frente al ostracismo familiar y comunitario, en un pueblo de Extremadura. Este chico ganó en Nottingham la medalla de oro de 1500. Hoy en aquella época le pusieron hasta una calle en su pueblo. Pasó del ostracismo y del abandono familiar y del pueblo a tener una calle en su nombre. Por tanto, veis que cualquier vida es digna de ser vivida. Ahí tenéis las disciplinas deportivas que tenemos en Paralímpicos. Esto pasa lo mismo que pasa con los Olímpicos. Sabéis que para que sean un deporte olímpico o un deporte paralímpico tiene que tener una serie de connotaciones. Que si se hace en varios países, que si tiene unas reglas homologadas, etcétera, etcétera. Y entonces por eso hay deportes que salen de olímpicos, salen de paralímpicos, vuelven a olímpicos, vuelven a paralímpicos. Y ahí tenéis las disciplinas que de momento tenemos. Y también tenemos disciplinas de invierno. El campeón nuestro de esquí de slalom ciego coge una punta de velocidad 130 kilómetros por hora, esquiando. John Santacana, ya está retirado, pero fue campeón del mundo de slalom y con una punta de velocidad como la que os he comentado. Es decir, seguimos avanzando en la historia y ¿qué sucede en España? Que en 1995 se crea el Comité Paralímpico Español. Y el Comité Paralímpico Español se crea bajo la presidencia de Su Alteza Real, la Infanta Elena, que es la presidenta del Comité Paralímpico Español. Y ahí la tenéis, ese uniforme fue de la época de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Porque después de Tokio, aunque fue Tokio 2020, se celebraron en el 2021. De ahí se pasó a que del 95 al 98 se declarara de utilidad pública. Las federaciones deportivas, lo mismo que el Comité Paralímpico, el Comité Olímpico, son instituciones privadas, de utilidad pública, pero son instituciones privadas, ¿no? Son instituciones. El Consejo Superior de Deporte sí es una institución pública que depende del Ministerio o del Gobierno, pero las federaciones no, son instituciones privadas de utilidad pública, tener eso claro. Y en el 2005 ya se empieza a crear todo lo que es el programa ADOP para el deporte paralímpico, de ayuda al deporte paralímpico. Y ahí tenéis el equipo que vamos en juegos. Ahí tenéis donde se puede resumir absolutamente
todo lo que os he comentado. Tenéis médicos, tenéis fisios, tenéis preparadores físicos, tenéis psicólogos. Es decir, no mirad las sillas de ruedas, no mirad la prótesis, no mirad la muleta, mirad a la persona. Es la persona la que su corazón es inequívoco, vaya en silla de ruedas o vaya con muletas. Y ellos son los que trabajan con las distintas federaciones y con las conferencias y con las distintas convenciones de deportistas. Por eso os dije al principio, puedo contaros muchas cosas, pero no he venido a contaros muchas cosas. Pero sí he venido a despertar fieras en defensa del humanismo, fieras que tengáis claro que el humanismo y las personas son el eje del universo. Y eso, tenéis coraje, tenéis valentía. Merece la pena luchar por eso. Y no puedo terminar que deciros que seáis rebeldes contra la deshumanización. Es una forma muy sutil la que está entrando. Ya te dan, antes de pedir, te están haciendo la vida cómoda. Y os voy a contar aquella anécdota de la rana. Una rana que la coge y le dice, te vamos a dar un baño calentito. Y le dan un baño calentito y a medida que la rana estaba tan a gusto en el baño calentito, le van subiendo la temperatura. Y la rana disfrutando desde el baño calentito. Y llega un momento que la rana quiere salir de ese baño calentito que le habían dado. Y ya no puede salir porque tiene la fuerza agotada, porque no tiene recursos para salir. La estaban cocinando y no se había dado cuenta. Esa es la perversión y la sutileza de un mundo donde tenéis que ser rebeldes, ser vosotros mismos, pero hacerlo siendo conscientes de lo que hacéis. Y pongan pasión y corazón en todo lo que hagan. Y no me puedo terminar diciendo que si ponéis pasión y corazón, hacer lo que decía San Juan de la Cruz, donde no haya amor, poned amor y saldrá amor. Y ese será el resumen de vuestra vida. Pero sé consciente y disfrutarla y vivirla. No dejéis que la gente tome decisiones por vosotros. Muchas gracias. Muy bien, después de esta excepcional conferencia del doctor Fernández Jaén, yo creo que nos ha dejado un tiempo interesante para que podamos preguntarle. Ha tocado un tema clave, la humanización. Muchos de vosotros sois alumnos de Ciencias de la Salud y los que no lo sois o no estáis en ese entorno os vais a aproximar antes o después a algún entorno clínico. Entonces yo creo que todos tenemos alguna experiencia para poder hablar. Micrófono, su papel con micrófono, ¿no? Mientras que vais pensando, se me ocurre a mí alguna pregunta que hacerle al doctor. Bueno, estamos ante un grupo de jóvenes donde nos ha invitado a ser rebeldes y luchar contra esa deshumanización, pero de una manera práctica, ¿cómo podríamos empezar? Porque a veces es verdad que en las clases, ¿no?, lo típico es pensar que como es tan difícil, pues que mejor ir tirando como podamos y que es imposible cambiar el escenario, ¿no? Entonces, ¿cómo de una manera concreta poder empezar a hacer ese cambio? Se puede cambiar. De hecho, en la vida, los que tenemos, y lo tenéis en el texto que os voy a pasar, que voy a pasar a la decana, donde está explicado todo esto. Cuando llegan mal dadas, que siempre vienen en la vida mal dadas, tú tienes dos opciones. Las personas con discapacidad nuestras tienen dos opciones. O te adaptas, que es aceptar la discapacidad, y te conviertes en un ser discapacitado. Punto, ya está. Te pagan una subvención
tú todo el día como los lagartos, tomando el sol y ya está. O te revela contra la discapacidad y sigue tu vida. Los nuestros no aceptan porque se han adaptado, pero se han rebelado contra la discapacidad. Van a competir solos, viajan solos, tienen una vida absolutamente, entre comillas, normal. Entonces, sobre todo, ser conscientes de las cosas y tomad vuestras decisiones. Yo no os digo cómo tenéis que vivir, lo tenéis que decidir vosotros. Pero no dejéis que, como la rana, os estén cocinando y no os deis cuenta. Eso es lo peor. Entonces, siempre tenéis capacidad de adaptación, siempre tenéis capacidad de aprender. Tenéis una gran ventaja, la tecnología. La tecnología podéis ver las cosas por muchos sitios, podéis estudiar por muchos sitios, ahora es mucho más cómodo que cuando nosotros empezamos, que teníamos que llevar libros por todos lados, tenías que pegarte a gente que te enseñara. Tenéis mayor acceso a información. Pero sí os digo, no pasa nada por fracasar, no pasa nada por tener frustración. Un estudiante tiene que aprobar KTA y un día te sale mejor y otro día te sale peor. Nosotros, os puedo decir, en París, un campeón del mundo, Tomás, vengo fenomenal. Voy a ganar el campeonato, pero del tirón, además, los contrincantes. Primer combate, pum, fuera, a casa. Un día triste y después se pone de pie y vuelve a la vida. Es decir, os estoy intentando dar un mensaje de vida, no de frustración ni de pena. Pero vivir como queráis vivir es lo más importante. Y es lo que yo he aprendido en el mundo paralímpico. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Sí, desde casa le preguntan al profesor Delia Clara Podaru, ¿qué estrategias pueden implementarse en el entorno laboral para fomentar un trato más humanizado hacia las personas con discapacidad? Que lo traten, vamos a ver, es lo que he dicho antes, que no se mire la silla de ruedas, se mire la muleta. Es decir, yo tengo una opción para una persona que hace, por ejemplo, administración. Si esa persona cumple con su trabajo, ¿qué más da que vaya en silla de ruedas que vaya con muleta? Es decir, tú tienes que ver que la persona cumpla su función. Todos no estamos igualmente capacitados. Yo no puedo correr la maratón. Yo técnicamente soy un discapacitado para la maratón, pero tengo otras cualidades. Es decir, cuando tú pierdes, tú tienes muchos talentos. La parábola de los talentos. Si pierdes uno, pierdes dos, pero tienes otro. Incrementa tus capacidades, pero para eso tienes que reflexionar y estar dispuesto a luchar. Entonces, en el trabajo, como en todo, las empresas tienen que tener el concepto de que si cumple la función, da igual que vaya en silla de ruedas, en muleta, lo que sea. El problema es que después hay perversiones de todas esas cosas, y de hecho lo hay. Hay empresas, como todo en la vida, no hay nada del 100%, hay empresas que se aprovechan, y otras empresas que lo hacen de buena fe, como todo en la vida. Siempre hay un balance. El problema es que los gobiernos tienen que proteger a las personas. Las personas no están para servir al gobierno. Es el gobierno que tiene que servir a las personas, que es distinto. Esa es la cuestión. Gracias. Yo le quiero dar las gracias por esta charla testimonio, que me ha parecido interesantísima, y para nosotros es un honor tenerle hoy aquí, porque yo sé que usted es un grandísimo profesional que está muy ocupado y que nos ha cedido este tiempo esta mañana, y sobre todo por el testimonio que nos ha dado de que, además de ser profesional, dedicarse a la medicina, a la traumatología, pues se ha dedicado a un ámbito como es el del deporte paralímpico, el tratar con estas personas, que es un testimonio, porque yo ahora le quiero hacer una pregunta. A veces nos cuesta mucho trabajo. A mí personalmente, ahora no, porque desde que estoy aquí en Ávila y me he relacionado con muchas instituciones que trabajan en el mundo de la discapacidad,
pero hasta hace unos años, y todavía a veces me cuesta relacionarme con estas personas. Usted ha dicho que hay que tratarles pues con toda normalidad y tal. Yo le agradecería que nos diera, pues, no sé, algunas pautas de cómo cuando tratamos con gente con discapacidad en las aulas, en las consultas, cómo nos tenemos que portar y no tener miedo, que a veces tenemos como miedo de tratar con estas personas porque parece que no lo vamos a saber hacer. Y luego, pues eso, ese testimonio para todos los jóvenes, para nuestros alumnos, de cómo pues en la vida no hay que centrarse solo uno en la profesión, sino que hay otro mundo, y me parece muy bonito que usted se haya dedicado pues a hacer esto con la discapacidad y tantas posibilidades que tenemos en la vida de ayudar a los demás y de la humanización. Y también me alegro mucho que haya tocado este tema por la grandísima deshumanización en la que estamos, y también pues el fomentar la cultura de la vida, ¿no? Así que muchísimas gracias, y a ver si nos puede decir algunas pautas para tratar con la discapacidad. Gracias. Una pauta muy sencilla. La chica que está sentada al lado tuyo tiene gafas. ¿Y cómo la tratas? Pues lo mismo, ¿ya está? Es decir, trata a las personas con discapacidad como está tratando a la chica con gafas, con gorro, con bufanda, o al chico, me da igual, ponerlo al de azul que está allí con la capucha. Trata igual. Es decir, la única diferencia es que uno es gordo, otro alto, otro feo, uno lleva muleta y ya está. Es la única pauta. Trátalo como personas. No miréis. Yo muchas veces cuando hablo con ellos, y sobre todo los nuevos, se lo digo, lleva pantalones largos, sobre todo en los amputados. En los amputados siempre les digo, lleva pantalones largos. Y cuando os conozcan, os ponéis con pantalones cortos. Porque en el momento se van a sorprender, os vaya a sorprender de gente que van con pantalones largos, lo estáis tratando igual que a vuestros amigos de al lado, que lleva gorro, y sin embargo cuando van con pantalones cortos, no os quitáis la vista de las prótesis. Entonces, mirad siempre a los ojos. Está con el móvil bien, pero mirad a los ojos. En los ojos de las personas se ven muchas cosas, ¿sabes? Y no hay que mirar precisamente la prótesis. Seguimos, Mercedes, con las preguntas desde casa. Hay unas cuantas. Ha despertado mucho interés. Le dan las gracias, doctor. Y Daniel Encinar le pregunta, ¿cómo se podría hacer para llegar a esas partes del mundo donde todavía existe una exclusión hacia las personas discapacitadas? No lo he dicho yo, lo dijo Ramón y Cajal. Lo más importante es la educación y la formación. Es educación y formación. Hace una prueba, un test de campo. Cuando esté en una pandilla, hablando entre vosotros, y todo el mundo diga, ¿cómo está tu familia? Y digáis todo, bien, bien, bien. Cuando haya pasado esa ronda de bien, 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 decís algunos, ay, pues yo tengo un primo que, veréis como todos tienen primos, amigos que están fastidiados. ¿Entendéis? Es decir, el problema es un problema de fondo de educación, de formación. Por eso el humanismo y la esencia cambió con el cristianismo, porque es una cultura de vida, es una cultura de mirar a los ojos a los demás, y esa es la gran diferencia. Hasta ese momento estaba la ley del talión, estaban muchas cosas, pero no se valoraba a la persona. De hecho, en Roma se mataba al que no se salía fuera del sitio. Y después ya los nazis con la vida indigna de ser vivida, que la crearon un psiquiatra y un ginecólogo, por cierto. Esther Benavent nos dice que vivimos en un mundo en el que no hay punto medio. O nos quedamos con la positividad tóxica de Mr. Wonderful, en la que nos forzamos a verlo todo de manera positiva, no permitiéndonos sentirnos mal nunca, o nos quedamos con la autocompasión, donde nos compadecemos de nosotros mismos y no luchamos por salir. ¿Cómo ayudar y apoyar a una persona con discapacidad a encontrar el punto medio sano? El primer vídeo que os puse fue de la voluntad.
ese chico, viste, que se cayó 2 veces y el padre que iba detrás no le ayudó y se cayó. Yo tuve unos amigos que vinieron a Londres. Les invité a los Juegos a visitar la Villa Olímpica. Lo que más se sorprendieron es la alegría que había en la Villa Olímpica. Chicos y chicas montando en bicicleta, con amputados, con prótesis, con cosas, se quitaban, se bajaban, y la alegría que había. Es decir, muchas veces la tristeza está dentro de nosotros. Y ya que estamos en Navidad, Santa Teresa de Jesús decía, tristeza y melancolía no quedo en casa mía. Eso lo decía Santa Teresa. Es decir, no, es un problema de actitud ante la vida. ¿Que te vas a caer? Claro, que te vas a caer. ¿Que te vas a romper un hueso? Pues posiblemente. Pero levántate y sigue. Y eso es lo que el mundo del deporte enseñó al mundo de la discapacidad. Y ese fue el gran genio de Guttmann cuando lo aplicó. Porque daba compañerismo, daba valores, daba afán de superación, daba mérito. Es decir, y eso fue lo que sacó a las personas con discapacidad del ostracismo y de muertes prematuras, por desgracia. Nonila Dueso le pregunta cómo pueden las empresas, instituciones y la sociedad en general fomentar un entorno inclusivo en el que las personas con discapacidad reciban apoyo sin caer en la condescendencia, promoviendo su autonomía y participando activa en la toma de decisiones que afectan a su vida. Ahora tenemos un proyecto que se llama Campus para la Vida, que lo lidera la Fundación Resetea. Si yo te excluyo a ti, después te tengo que integrar, porque marginales ha existido en todas las épocas de la historia del mundo. Pero si yo no te excluyo, ni te aparto, después no te tengo que reintegrar, ni te tengo que incluir. Entonces tenemos que ir más allá. No apartéis, no excluyáis a compañeros o compañeras o como queráis llamarle, que tengan una discapacidad. Así no la tenéis que incluir después. Es decir, el problema es que estamos en una sociedad que te excluimos y después te queremos incluir. No lo hagamos desde el principio. Cuando alguien salga de los hospitales, cuando alguien salga, que tratarlo como tratáis a la amiga vuestra y ayudarle como ayudáis a la amiga vuestra, pero sin compasión, sin la compasión perversa, porque la compasión viene en buen sentido es tener empatía con, que es otra cosa. Juan López Real le pregunta cómo mejoraría usted a nivel institucional el trato que existe desde las instituciones en España hacia las personas con discapacidad. Pues lo que estaba comentando, que no se excluyan, que no se vean. Ahora estamos en proyectos de que no excluyan a personas, o sea, incluso en el ejército y en todo, personas que han tenido una amputación en acto de servicio y quieren volver al servicio activo. O sea, no lo excluyamos para no tenerlo que después reintegrar. Y por último, Delia Clara Podaru le consulta si tuviera la oportunidad de proponer una política pública para mejorar la humanización en salud, ¿qué aspectos incluiría? Todos, nada. Es decir, es el Campus para la Vida, la Fundación Resetea va en esa línea. Es decir, empezar a educar y informar a la gente en todos los aspectos de la vida y sobre todo en los aspectos de no excluir, de no apartar, de no echar a un lado y después decir, ay, vamos a meterlo otra vez en el grupo. Muy bien, ¿alguna cuestión más en la sala? Allí. Yo también le quiero agradecer la ponencia. Soy Marisa Pro, soy profesora y creo que aquí hoy estamos un buen grupo de profesores en la parte sobre todo final y conectados también.
A mí me ha impactado mucho su definición de la compasión, nunca lo había pensado así, pero sí que estoy de acuerdo, ¿no? Que cuando yo casi que me hundo en la miseria con el que está mal, pues al final no sacamos nada bueno. Y mi pregunta va quizá más por el ámbito educativo, que es lo que a mí me preocupa, y es cómo tener pues una verdadera compasión con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, si nos puede dar algún consejo para educar en esa voluntad que nos ha enseñado en ese vídeo y ahora aludido, ¿no? A ese padre con el hijo que se cae y se vuelve a caer y tú estás ahí diciendo, bueno, grave no ha sido, ¿no? O se va a poder volver a levantar, pero sí que nos diría a los docentes que tenemos, pues eso, muchos alumnos a los que trabajar o ayudar o guiar. El tema de la voluntad lo hemos comentado muchas veces con psicólogos, psiquiatras. No sabemos dónde está, no sabemos el punto o el botón que hay que tocar aquí para tener voluntad. Lo que sí sabemos que nadie cambia si no es consciente de su problema. Es decir, nadie se considera borracho si no sabe que está borracho. Nadie pone el tratamiento a la borrachera si no sabe que está borracho. Por eso es tan importante que nadie decida vuestra vida por vosotros, sino que vosotros mismos seáis conscientes de vuestras capacidades. Tener humildad no es malo. Sabéis cuáles son vuestras capacidades y vuestras limitaciones. Es bueno porque sabéis todo lo que podéis potenciar. Es la famosa parábola de los talentos. Si sabéis vuestros talentos, potenciarlos. Pero si tú no eres consciente de que tienes un problema, no vas a ir al médico a solucionarlo. Si tú no sabes que estás enfermo, ¿cómo vas a buscar solución si no lo sabes? Por eso es tan importante el fenómeno de que seáis vosotros mismos, que hagáis las cosas por vosotros mismos y que seáis conscientes. Esa es vuestra libertad, esa es la verdadera libertad, que vosotros decidís vuestro futuro, que seáis capitanes de vuestro alma y conozcáis vuestro destino, pero lo tenéis que seleccionar vosotros. No asumís vuestra responsabilidad con vuestra vida, es lo más importante, que no decida nadie por vosotros, ni nadie ni nada. Claro, eso implica, doctor Fernández Jaén, que hay que hacer también silencio, ¿no? Porque para ser consciente de mis talentos, de lo que tengo, lo que no tengo y lo que debo potenciar, también implica ser reflexivo, ¿no? Pensar. Y eso en el momento que vivimos y siendo joven, ¿a usted le parece sencillo o qué limitaciones hay ahí? Pues las limitas, competir. Ya está. Cuando compitáis, os lo digo, os pongo ese ejemplo, compitáis en el mundo del deporte, hay gente que tiene mucho talento. Talento en el mundo del deporte, tú con menos cargas de entrenamiento alcanzas metas más altas. Tú con menos carga de entrenamiento de carrera vas más rápido que aquel, pero tú sin embargo eres más resistente que aquel. Eso es conocerte. Entonces, esa reflexión es lo que es la primera fase que se hace cuando a uno le pegan una torta en competición o en la vida. Es analizar qué me ha pasado y voy a poner los remedios. Que te equivocas, no pasa nada. Lo vuelves a analizar y vuelves a poner otro remedio. Y ese es el proceso de aprendizaje, ese es el proceso de entrenamiento. Hay gente que son muy buenas técnicamente y hay gente que son muy buenas físicamente. Hay gente que son muy buenas en resistencia y hay gente muy buena en potencia. Entonces, cuando a ti te da un problema o pierdes una competición, tú analizas qué está pasando. Entonces dices, es que yo no valgo para velocidad de 100 metros lisos, yo valgo para ser maratoniano. Entonces, eso es lo que tú... Y si tú conoces eso, has ganado muchos puntos en la vida. Porque cuando decidas tu camino, lo vas a decidir con más certeza que si no has analizado cuáles son tus capacidades y tus virtudes. Eso es así. Por eso, siempre nosotros, cuando llega gente nueva, lo primero que hacemos con ellos son qué le gusta y qué capacidades tiene. Y entonces, entre lo que le gusta y las capacidades, podemos desarrollar un deporte o un estilo.
y por eso se convierten en campeones. En la selección, mira, si queréis olímpico, mira la altura de uno de baloncesto y mira la altura de un maratoniano, la constitución de un... Y son anormales, ¿no? Si esa es la riqueza. Cuando estuvimos en Tokio, como estábamos enclaustrados y resulta que no había público, como sabéis todos, porque estábamos en el 2021, todavía pululaba el tema del COVID. Estábamos sentados allí en Villa, un amigo y yo, y estábamos viendo pasar pues deportistas que iban para un lado, para otro, con sus sillas de ruedas, con sus muletas. Y le pregunté, digo, ¿tú qué ves? Y él me dijo, dice, las desgracias humanas. Y sin embargo, le dije, no, mira fijamente bien que lo que verás es la diversidad y la riqueza humana, que es la diferencia. Si os miráis, seguro que todos somos distintos. Uno tiene la mano más grande, otro. Y esa es la riqueza y la diversidad humana. Entonces no perdamos esa riqueza. ¿Cómo era la película esa? El hombre feliz o el mundo feliz, que todos iguales. Es muy aburrido. ¿Una cuestión, en el fondo? Bueno, muchas gracias. Yo también soy profesora y agradezco muchísimo su presencia aquí, su intervención. Solo una pregunta, porque, bueno, es mi intuición y querría, si quiere usted, pues poner algún ejemplo o corroborarlo de alguna manera. Yo en las fotos que he visto de su equipo y en usted con su talento, su talante y todo, veo que usted radia confianza en el ser humano, en las personas. Todos tenemos talentos y eso imagino que lo sabe transmitir a las personas que tiene que acompañar y que tiene que ayudar a que crean en que siguen teniendo mucho camino por delante después de pues, haber perdido pues, una capacidad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que eso es algo imprescindible? O sea, que quien pasa por una situación de fracaso, por un accidente, por lo que sea, para volver a seguir adelante y descubrir que todavía tiene mucho que hacer en la vida, necesita encontrar a alguien que a su lado le dice que sigue creyendo que eso es verdad y que sigue creyendo en esa persona. Yo pues aquí en la universidad veo que hay muchos chavales que no creen en sí mismos, ¿no? ¿Les falta alguien que les ayude a volver a recuperar eso, a tener esperanza, a tener confianza? ¿Esa persona, esa figura es imprescindible en nuestra vida? No sé qué piensa al respecto. Gracias. Siempre es bueno tener gente al lado y ayuda y sobre todo cariño. Es decir, hay como decía San Juan de la Cruz, si no pones amor, si no le pones corazón y si no le pones pasión, vamos mal. Pero hay una cosa que está clara, la respuesta está en ti. La respuesta eres tú el que tiene que ponerse de pie. Tú eres el que tiene que ver que has perdido y ver todo lo que tienes de más. Es decir, si veis vídeos yo os invito a ver cualquier vídeo de deporte paralímpico y diréis, ¿cómo se hace? ¿Cómo son capaces de hacer eso? Pues vosotros también lo sois capaces. También sois capaces vosotros de hacerlo. Entonces, la respuesta está en vosotros. El no puedo no existe. Yo hay muchos que nada más les tengo que decir lo que no pueden hacer para que lo hagan. Y lo hacen. Por eso es la riqueza del ser humano. ¿Os creéis que simplemente con 2 brazos, 2 piernas ya está hecho el ser humano? ¿No? Es mucho más profundo. Por eso, pensad que, mirad, Beethoven, Steve Hawking, Blas de Lezo, Pampa, os puedo decir, Teresa Perales, os puedo decir 500 nombres y sigo, de gente que son modelos. Entonces, pero eso sí, la respuesta y la responsabilidad de vuestra vida está en vosotros. No hay nadie. No podéis vivir la vida de otras personas. O no debéis. ¿Sabes? Muy bien, tenemos que ir finalizando. Yo creo que la síntesis de esta conferencia, doctor Fernández Jaén, pues para mí ha sido un canto a la vida,
verdaderamente escucharle es un gozo, porque en una sociedad donde se clasifica y se descarta al que no pasa por los estándares culturales del momento, pues es enriquecedor y bello pues escucharle a él desde la experiencia, recordarnos algo básico que a veces se nos puede haber olvidado, ¿no? La importancia de la vida, la dignidad de la vida, independientemente de la cualidad o la capacidad que tengas. Así que un fuerte aplauso y le agradecemos la presencia entre nosotros, ¿no?